Dice, y todo el pueblo veía las voces, quiere decir, veían los truenos, son los truenos. Los relámpagos se pueden ver, pero los truenos no. Y las llamas, quiere decir el fuego. Quiere decir, veían lo que se puede ver y oían lo que se podía oír. Así opina Rabbi Ishmael. Es decir, veían los relámpagos de las llamas que se mencionan y oían los truenos. Así dice Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, en cambio, opina, veían y oían lo visible. Es decir, también oían lo visible. Veían una cosa de fuego que sale de la divinidad y se dirigía hacia las tablas de la ley cuando la estaban escribiendo. O sea, como está escrito, la voz de Dios arranca llamas de fuego. Decimos mismo le David a voz. Ahora, una voz, ¿qué es? Dice aquí voces, quiere decir truenos, varias voces. Y aquí una voz también dice que escuchaba muchas llamas, quiere decir las llamas de fuego. ¿Por qué habla en plural? Es una pregunta del Midrash. Porque a la persona, a cada uno, se le hacía oír lo que puede oír. Como dice, la voz de Dios está en la fuerza, así dice el Tehillim. Kol Hashem ba'oz. Ahora, Rabbi sostiene, esto lo que nos está informando es que están elogiando a Israel, que cuando estaban todos parados al pie del monte Sinai para recibir la Torá, estaban escuchando la palabra de Dios y la estaban explicando. De una vez la oían y recibían la explicación. Nosotros sabemos, como nos cuenta la Torá, que en torno al monte de Sinai había truenos, habían relámpagos. Ahora el versículo usa un solo verbo que abarca ambos elementos. Dice, veían. Podemos pensar que era como un testimonio, veían, atestiguaban lo que estaba ocurriendo en regla general. Ahora, Rabbi Ishmael, que es más racionalista, entiende que se ve lo que es materia de visión, lo que se puede ver. Los relámpagos, en cambio, eso se puede ver. Es lo que es objeto de audición, los truenos. No lo veían, sino que lo oían. Dice el texto simplemente, está economizando verbos, dando una visión general. Bueno, veían, estaban presentes y eran testigos. Y la persona ya al ver ahí que eran testigos de eso, se imagina que estaban viendo, estaban escuchando, ya saben que ocurrió eso. Ahora, Rabbi Akiva prefiere ser más pendiente de la escritura detalle por detalle. Rabbi Akiva prefiere lo imposible, un milagro. Era un momento especial. Justamente él como que patenta la presencia de Dios. Ya estaban en un nivel tan alto
que sobrepasaban los sentidos. Es imposible ver voces. Pero en ese momento extraordinario, estaban tan imbuidos en la santidad y estaban en una situación ellos extraordinaria y sus sentidos rompían las fronteras, pues se podían ver las voces. Quiere decir, si uno se embulle en la Torah, uno es partícipe de esa luz del primer día de la creación, que es la luz espiritual, que dice también el Midrash que permitía ver y que pudiese observar el primer hombre del principio del mundo al final del mundo, porque esa luz no es una luz física, es una luz espiritual. Ahora, está hablando de las voces, Kol Shofar, las voces del Shofar. Está escrito voces, eran los truenos. Pero el Midrash quiere profundizar. Dice, no, esas eran las voces de él, de Dios que estaba dando los dos mandamientos, como dice la Torah. Los dos primeros mandamientos fueron dados por boca de Dios, fueron escuchados directamente por Dios. Ahora, ¿por qué voces y por qué no aparece una voz en singular? Bueno, dice la voz. La respuesta que da el Midrash es que se trataba en efecto de una sola voz, pero la voz se fragmentaba de acuerdo al oído que la escuchaba. La voz es una, como el sol sale para todos. Los oídos son múltiples porque cada uno decide con lo que hace con la luz del sol. La Torah está ahí. ¿Quién la quiere tomar? ¿Quién la quiere escuchar? Unos se tapan los oídos, otros la abandonan, otros corren en pos de ella. Cada oído oye y entiende a su manera, todo en concordancia con su preparación espiritual, su preparación cultural, su ánimo y su personalidad. En el plano elemental somos iguales, pero en lo más profundo somos muy desiguales y tenemos oídos distintos y la misma voz se nos hace voces. De ahí que el versículo dice, la voz de Dios está en la fuerza. Dice, o que la voz produce fuerza. Quiere decir, la fuerza de Dios, la fuerza de la Torah, depende de la fuerza de cada oído. O mejor dicho, a cada oído depende el sentido, depende la repercusión de la voz en su oído. También el Midrash habla de aquí de que oír no es un acto automático. Shema Israel no es solamente escuchar, es oír, es entender. Entender, en hebreo Shema, entender, interpretar, traducir. De modo que la voz era una, pero no bien la recibían, la estaban leyendo, la estaban interpretando, la estaban discutiendo. Había un conflicto interno y la voz se pluralizaba en la comprensión de cada individuo, se pluraliza. Por eso el pueblo de Israel es un pueblo que razona, un pueblo que piensa, que percibe
y que analiza. Fe y entendimiento es acción y todo está unido. Baruch Hashem de Olam. Amén. Amén.